buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y les doy la bienvenida a este tiempo devocional que compartimos cada semana. Antes que todo vamos a iniciar con una oración, para lo cual les invito a que cierren sus ojos y me acompañen en esta oración. Gracias, Padre Celestial, por este día que tú nos has dado. Gracias, Señor, por la salud que nos conservas. Gracias por la bendición, Dios, del sustento. Tú, Dios, gracias a ti podemos tener mediante el trabajo, Señor, todo lo que es nuestra familia, Padre Celestial, y todo lo que es nuestra comunión contigo. Te damos gracias, Señor, porque son lo principal y la base de nuestra vida aquí en la tierra, Señor. Te damos gracias por tu preciosa palabra que tú nos has entregado para poder, Dios, encontrar la guía, las direcciones acerca de cómo continuar, cómo vivir, Dios, en este mundo. Gracias te damos y te pedimos también que nos des sabiduría en este tiempo para poder comprender el mensaje de tu preciosa palabra, que nos ayudes, Dios, a poder guardar en nuestras vidas, en nuestro corazón, nuestra mente, todo lo que deseas que aprendamos, Dios, y tengamos presente, que podamos, Dios, también compartirlo con otras personas que necesitan de tu palabra, Dios, y que seamos instrumentos y siervos de tu justicia, Padre Celestial. Te pedimos esto y te agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. En esta mañana vamos a continuar con el libro de Romanos, el capítulo 9, desde el versículo 30 hasta el capítulo 10, el versículo 10. Este pasaje se titula La justicia que es por fe. Vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte vamos a leer y a ver detenidamente hasta el versículo 10 del capítulo 10, y la próxima semana terminaremos este pasaje desde el versículo 11 hasta el 21. Voy a dar lectura a toda esta primera parte. Me acompañen por favor con sus vistas. El libro de Romanos, desde el capítulo 9, versículo 30, hasta el capítulo 10, versículo 10. Dice así la palabra de Dios: la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas
¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén, hermanos. Hasta este versículo 10 vamos a poder tener, ¿no?, este tiempo devocional en el cual vamos viendo y estudiando, ¿no?, cada una de las partes que se describen aquí acerca de la justicia que es por fe, a comparación de la justicia que se describía en la ley, ¿no?, de que cumpliendo esas obras de la ley iban a vivir por ellas. Vamos desde el primer versículo, que es en este caso el 30, ¿no? Y pregunta aquí al inicio. El 30 y el 31 es la misma idea, ¿no? Porque dice, ¿qué pues diremos en relación a lo que veníamos desarrollando la semana pasada acerca de la elección de Israel, en lo cual se describía al final del capítulo, al final del pasaje, que Dios ya había anticipado lo que es el llamamiento a salvación para los gentiles, ¿no? Y había visto en el versículo y en el versículo 25 y 26 del capítulo 9 hablaba de que iba a llamar pueblo suyo al que no era su pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente, haciendo referencia a las personas que no pertenecían por sangre al pueblo judío, a los israelitas. Ahora, el versículo 30 inicia diciendo, con relación a esto anterior, ¿no?, ¿qué diremos? Y esta es la respuesta, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado justicia, es decir, la justicia que es por fe. Es decir, ¿no? Eso dice el versículo 30, en relación a lo que veníamos viendo la semana pasada. Si bien Dios escogió a Israel, también había designado que pertenecieran a su pueblo santo personas gentiles mediante la fe. Y aquí nos dice el versículo 30 que han alcanzado la justicia, pero que es por fe. Versículo 31. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Aquí hay dos cosas diferentes. ¿Por qué? Primero, los gentiles no buscaban la justicia, sino que la han alcanzado por medio de la fe, ¿no? De que por medio de la justicia, perdón, que es por la fe, por eso es que han alcanzado la justicia, por tener fe. Y el versículo 31 nos muestra nuestra contraparte de Israel, que sí tenían una ley de justicia, pero no la alcanzaron. Vamos a comprender mejor esto en el siguiente versículo, cuando preguntan por qué, en el versículo 32, ¿por qué se debe de que teniendo la ley de justicia Israel no la alcanzó? No alcanzó la justicia. Aquí la respuesta es porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Esa es la respuesta. No lo hacían de corazón,
Como bien hemos visto ya en capítulos anteriores, Dios lo que buscaba era la circuncisión del corazón, ¿no? Interno, no solo la de la carne. Y Dios había provisto esta ley de justicia, era porque implicaba ya una fe, ¿no? Implicaba que tuvieran fe para poder cumplir esta ley. Sin embargo, así como se olvidaron de la circuncisión, ¿no?, del corazón, olvidaron que tenían que tener fe para poder ejecutar esa ley de justicia que les entregó Dios al pueblo de Israel. Simplemente se fueron por la ley como si fueran, ¿no?, obras, como si fuera por obras la justicia, no considerando la base que es la fe. Y acá después la segunda parte del versículo 32 dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. En versículo 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Esto lo encontramos en Isaías 28, capítulo 16, haciendo clara referencia a Cristo. ¿Por qué? Porque dice que el que creyere en él no será avergonzado. Y al mismo tiempo es un tropiezo, dice, para estas personas que siguen las obras de esta ley de justicia simplemente por el hecho de alcanzar la justicia por obras, pero no por fe. Y esa parte fundamental que les faltaba de la fe al pueblo de Israel fue lo que no les permitió ver realmente y creer en Cristo como Salvador. Aquí es donde se evidencia que solo lo hacían de una manera realmente en sus fuerzas, ¿no?, en su manera humana de entender la ley. Solo lo hacían para cumplir, ¿no?, las obras, pero sin la fe. Aquí, cuando vino Cristo, es que puso en evidencia esa diferencia que existía entre tener y no tener fe. El capítulo 10, ahora del versículo 1, dice el apóstol Pablo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y aquí nos deja claro, ¿no?, que él, a pesar de ser, ¿no?, encargado de este evangelio de los gentiles, no olvida que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Como vimos en el capítulo anterior, en el 9, se describía la elección de Israel por voluntad y por soberanía de Dios, ¿no?, porque tenía la autoridad de escoger un pueblo, escogió a Israel. Que nosotros los gentiles seamos llamados por fe a ser también hijos de Dios, pueblo de Él, es algo adicional. No hay que olvidar la elección que Dios hizo de Israel como su pueblo. Aquí se nos hace recordar también, Pablo dice que su anhelo es que de Israel, y la oración de él es para salvación. Nosotros también no deberíamos olvidar eso y tener eso presente, ¿no?, que Dios escogió a Israel para para que no exista ningún, ¿cómo se puede decir?, ninguna confusión, ¿no?, o de que se empiece a dejar un poco a Israel de lado. Siempre tener presente que Israel es el pueblo escogido de Dios. Y aquí se menciona Pablo en este versículo 1 del capítulo 10, que la oración por Israel es para salvación. Nosotros cada uno también debemos considerar esto y pedir a Dios en nuestras oraciones por Israel, ¿no?, porque puedan
volverse esas personas también sus rostros hacia Dios y puedan tener de esta fe que va a poder ayudarles a alcanzar la justicia mediante la fe. El versículo 2 del capítulo 10 dice: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice aquí, ¿no? 10, dice el apóstol Pablo: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, dice. Y eso es como si el apóstol estuviese diciendo, ¿no? De que sí, ellos, según su forma de ver, ¿no?, quieren tener o tienen, mejor dicho, ¿no?, este deseo de agradar a Dios, este deseo de que están haciendo lo correcto. Sin embargo, no conforme a ciencia, dice. O sea, que no hay una razón sustentable por lo cual estén haciendo eso, sino que ya se han desviado y han empezado a caer, ¿no?, en contradicciones porque no han seguido esta base que es la fe. Ellos han establecido sus obras y sus enseñanzas, ¿no?, en sus propias fuerzas para cumplir la ley, pero de una manera mecánica, no motivados por las enseñanzas de Dios. Y eso es lo que entiendo cuando dicen no conforme a la ciencia. Quiere decir que teniendo la palabra de Dios y todas las promesas o las profecías acerca del Mesías, que ya tienen su explicación, ¿no?, en la misma palabra, en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento, no han estudiado eso, ¿no? Hubiesen llegado a la misma conclusión si es que hubieran estudiado este Antiguo Testamento, ¿no? Porque Jesús mismo cuando estaba acá, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no?, le decía al pueblo de Israel que si conocieran realmente a Dios, conocerían a Él, ¿no?, sabrían quién es. Pero los del pueblo de Israel no tenían celo de Dios de una manera estudiada, de una manera con entendimiento, ¿no? Porque si no hubieran aceptado y recibido a Jesús, si hubiesen analizado todo lo que el Antiguo Testamento ya anunciaba. Versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Dice, a ver, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Aquí es otro punto, ¿no?, que clarifica este versículo anterior, de cuando hablábamos de no conforme a ciencia, porque ellos han dado prioridad a su manera de pensar, ¿no?, a su propia justicia, como dice literalmente este versículo, procurando establecer la suya propia, la justicia humana, ¿no?, de cómo ellos querían que sea o de lo que ellos enseñaban, en lugar de sujetarse a la justicia de Dios. Aquí lo dice claramente, que la ignoraron la justicia de Dios, porque si hubiesen tenido en cuenta la justicia de Dios que ya se anunciaba, ¿no?, en el Antiguo Testamento mediante el Salvador, hubiesen recibido a Jesucristo. El versículo 4 dice: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, ¿no? Lo que veníamos diciendo en versículos anteriores, cuando decíamos que conforme a ciencia hubiera sido lógico estudiar la Biblia, el Antiguo Testamento, y entender la venida del Mesías, su sacrificio para la limpieza de nuestros pecados. Lo hubiesen entendido
si hubieran estudiado Isaías y otros pasajes en los cuales se anunciaba toda la obra redentora de Jesucristo. Este versículo 4 lo dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y sabemos que la ley, ¿no?, lo consideraban el Antiguo Testamento, los del pueblo de Israel, y ahí se anunciaba ya de que Cristo era el que iba a proveer ese medio de justificación, porque tenía que ser por fe, ¿no?, para justicia a todo aquel que cree. Aquí dice el versículo 4, ¿eso qué significa? El que tiene fe en Jesucristo. A todo aquel que cree, eso quiere decir, el que tiene fe en Cristo es el que va a poder alcanzar la justicia. Vemos cómo va teniendo todo esto sentido, ¿no? Va diciendo el apóstol Pablo acerca de que si realmente hubiesen estudiado con ciencia la ley, ¿no?, y la hubiesen puesto por encima de sus propias normas o de su propia doctrina, hubiesen entendido que Cristo era el que venía a cumplir la ley, que venía con el propósito de establecer la justicia de Dios mediante su sacrificio. Pero lamentablemente ignoraron la justicia de Dios, ignoraron lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento, y como no tenían fe, entonces no podían entender la obra redentora de Jesucristo. Vamos al versículo 5. Dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y eso lo encontramos en Levítico capítulo 18, versículo 5. De la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Cuando se inició el Antiguo Testamento, ¿no?, con la ley, ¿no?, mosaica, ahí decía que el hombre que haga estas cosas, quiere decir, no cumplir toda la ley y los mandamientos de Dios, vivirá por ellas, ¿no? Pero ahí se implicaba que tuviesen fe en Dios, que por medio de la fe iban a poder conseguir la justicia de Dios, pero no se guiaron de la base que es tener fe, ¿no? Así que aquí muestra la otra parte que dice, en el versículo 6, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Estos dos versículos, el 6 y el 7, el 6, 7 y 8, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 30, versículos 12 al 14. Vamos a ver, ¿no?, cómo estos tres versículos cierran esta idea de la justicia que es por la fe. Nuevamente voy a dar lectura al versículo 6, 7 y 8. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y entre paréntesis menciona, esto es para traer abajo a Cristo. Y este versículo lo entiendo como si fuese cuestionamientos, ¿no?, que uno se hace con la mentalidad humana, ¿no? Cuando uno pregunta, o mejor dicho, a veces dice, ¿cómo va a ser posible, ¿no?,
que alguien suba al cielo para poder traer abajo a Cristo. Y él dice, no sé cómo pudo personificarse o convertirse, ¿no?, desde el cielo aquí a la tierra en un ser humano. Aquí antes de esa pregunta dice, no digas en tu corazón. Y la segunda pregunta es, ¿quién descenderá al abismo? Entre paréntesis, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y es decir, la explicación, ¿no? Estas dos preguntas las entiendo como si quisiéramos encontrar con nuestro razonamiento humano esas obras que Jesucristo hizo de venir a la tierra, de dejarnos su trono y su gloria allá en el cielo para venir, y en el momento que Él murió para poder resucitar de entre los muertos, como nosotros como seres humanos, si nos ponemos a pensar en eso, vamos a de repente caer, ¿no?, en el hecho de encontrarle una explicación científica o biológica o física a estos hechos, lo cual no nos va a llevar a ningún lado, sino que tienen que ser aceptados por fe. Por eso dice al principio, no digas en tu corazón eso, para que no nos extraviemos en ese tipo de pensamientos y de repente que nuestro razonamiento humano desacredite esas acciones que han sucedido. Porque en el versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. No, antes de que diga esta es la palabra de fe que predicamos, dice, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Quiere decir que ahora, en oposición a lo que hemos preguntado hace un momento, ¿no?, acerca de este razonamiento humano de que Dios, ¿quién lo bajó a la tierra o quién lo resucitó entre los muertos? Más bien, tú recuerda que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Quiere decir que ya Dios nos ha presentado, Dios nos ha enseñado acerca de esto en su palabra. Por eso acá dice, cerca de ti está la palabra, cerca de ti está lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido y ahora que se ha cumplido ya con las acciones de Jesús, su venida aquí a la tierra y su resurrección se ha cumplido en la palabra que ya está cerca de nosotros, en nuestra boca, porque la podemos leer y porque para el pueblo de Israel tenían que memorizar, ¿no?, la palabra de Dios, la ley, y en el corazón, porque debe haber sido asimilada y debe estar dentro de nuestros corazones, y por lo cual nosotros tenemos que tener fe en Jesús, en Dios, y de que el cumplimiento de la personificación de Jesús aquí en la tierra y su resurrección son reales porque Dios lo ha dicho, porque Dios lo ha enseñado así. No nos desviemos en tratar de analizar ese tipo de cosas a la luz de nuestros pensamientos humanos. La segunda parte del versículo 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y con 2 puntos dice, da introducción al versículo 9, diciendo que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Haciendo alusión a las 2 cosas que preguntó en el versículo 6 y en el 7. ¿Quién subirá al cielo? ¿O quién descenderá al abismo? Esas cosas es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares en tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, que descendió desde el cielo,
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Dios fue quien resucitó a Jesús de los muertos, serás salvo. Y aquí se menciona dos cosas: confesar con la boca y creer en el corazón. Por eso es que el versículo 8 habla de que cerca de ti está la palabra de Dios, cerca de nosotros, que no es desconocida la enseñanza de Dios desde antes, desde el principio de la ley hasta nuestros días, está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Son dos puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta, en nuestra boca y en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice el versículo 9, confiesa con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Que esto qué quiere decir? Que reconozcamos nosotros y digamos, ¿no? Confesar que Jesús es Dios, ¿no? Que Él es quien descendió del cielo, que no es un humano, no es un maestro solamente, sino que es Dios personificado, y aquí que vivió en la tierra convertido en un hombre. Y la segunda parte es creer en nuestros corazones que Dios le levantó de los muertos. Creer, tener fe en esa resurrección por la cual Él ahora tiene la autoridad sobre la muerte, y que Él venció al enemigo cuando volvió a tomar su propia vida, Jesucristo. Y dice Él que cuando Dios lo levantó de los muertos, si crees en tu corazón, serás salvo. Y el versículo 10 cierra diciendo esta enseñanza de ¿por qué? ¿Por qué confesar con la boca y por qué creer en el corazón? Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, haciendo distinción en dos cosas: justicia y salvación. Sabemos que para poder ser justificados tenemos que creer en la obra redentora de Jesucristo, tenemos que recibirlo como Salvador, ¿no? de nuestras vidas. Tenemos que creer que Dios limpió nuestros pecados mediante su sangre, mediante el derramamiento de su sangre. Sin embargo, la segunda parte dice que con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que no solamente se queda, ¿no?, en la justificación de cada uno, sino que el siguiente paso sería que nosotros confesemos con nuestros labios para salvación, en lo que está completa la obra. Es algo similar como cuando nos bautizamos, ¿no? Nosotros damos la señal como también lo vimos en los capítulos anteriores, que estamos con Cristo juntamente, que hemos sido muertos juntamente con Jesucristo al momento de bautizarnos, haciendo una declaración pública de que ahora hemos nacido a una nueva vida, ¿no? Así como Cristo resucitó de entre los muertos, Él de una manera física, real murió y resucitó. Nosotros hacemos como una representación de eso mediante el bautismo, ¿no? Declarando con nuestra vida, con ese acto, que nuestras vidas ahora son nuevas. Aquí dice la palabra de Dios, con la boca confesamos que Jesús es Dios para salvación, porque con nuestras bocas nosotros declaramos, ¿no?, y hacemos pública, manifiesta la obra de Jesús. ¿Por qué? Porque al reconocer que Jesús es Dios, entonces sabemos que Él es quien nos ha dado, ¿no?, esta salvación, disculpen que me estoy trabando con la palabra. Cuando nosotros confesamos
con nuestros labios que Jesús es Dios, también reconocemos que Él tiene la autoridad para hacer lo que ya nosotros hemos creído, de que es la justificación. Cuando nosotros confesamos con nuestros labios que Jesús es Dios, damos también a entender a las demás personas que Él tiene la autoridad para justificarnos, como ya lo hemos creído en nuestros corazones. Si ya hemos creído que Dios es, que Jesús es Dios y que por su sangre limpia, ¿no?, pura y sin mancha, ha lavado nuestros pecados, entonces lo siguiente es que Jesús, al ser limpio, al ser puro, ¿no?, al justificarnos, es Dios, porque es la única manera en la cual pueda ser aceptado ese sacrificio. Y todo se une de una manera tan perfecta, ¿no? La divinidad de Dios con su acción redentora, ¿no?, y con los resultados de esa justificación es uno solo, ¿no? Por lo cual la justificación y nuestra salvación van de la mano con las acciones que nosotros hacemos, lo que produce en nosotros el recibir a Cristo, ¿no?, el que produce en nosotros nacer de nuevo. Los resultados de esa justificación obviamente van a ser la manifestación con nuestros labios de Jesús como Dios, de el Evangelio de Cristo, reconociéndolo como Hijo de Dios, como parte de la Trinidad. Y este mensaje que debemos compartir con las personas, como dice el versículo 8, la palabra de fe que predicamos. Va todo unido de la mano, porque no solamente queda en nuestras vidas, sino en compartir con otras personas, y se completa, ¿no?, la manifestación de Dios mediante su Hijo, mediante que nos provee a nosotros la justificación, y al nosotros compartir de este evangelio, de esta acción, también llevamos y predicamos a las demás personas para que puedan alcanzar la salvación. Y el versículo 11 ya lo vamos a ver la próxima semana por factor tiempo. Así que hasta aquí nos vamos a quedar, y ya con la segunda parte vamos a terminar este pasaje, que es la justicia que es por fe. La verdad es bastante interesante todo lo que hemos venido leyendo en los capítulos anteriores, y cómo todo va formando parte de un solo mensaje, ¿no? Cómo podemos nosotros traer a memoria los capítulos anteriores leyendo, ¿no?, cada uno de los capítulos que encontramos más adelante, cómo se conectan con los anteriores. La verdad es maravilloso, y solo Dios pudo ser capaz de entregarnos esta palabra en la manera en la que la tenemos, ¿no? Vamos a terminar este tiempo devocional con una oración. Les invito a que cierren sus vistas y me acompañen en esta oración. Gracias, Padre Celestial, te damos en esta mañana por tu preciosa palabra, Dios, una vez más. Gracias por el tiempo que nos das, por la disposición de nuestros corazones para poder compartir y aprender, Dios, cada día, cada semana, cada mes, cada año que pasa, Dios, seguir manteniendo nuestra comunión contigo y poder, Dios, reflejar de ese amor que tú has dado a nuestras vidas, Señor, de ese regalo que es la salvación, de esa justificación que tú nos has provisto, Padre Celestial, en el sacrificio de Jesús. Que todo ello sea, Dios, también mediante nuestras vidas manifestado, y que podamos llevar de tu mensaje a aquellas personas que aún no te han aceptado, Dios, y a aquellas personas que aún no han escuchado de ti. Te pedimos, Padre Celestial, que tú fortalezcas nuestra comunión contigo,
que nos ayudes a crecer cada vez más, no solamente para nosotros, sino también para ser de bendición y para ser siervos tuyos, útiles, Dios, que podamos llevar tu palabra y que podamos ser siervos fieles también, Padre Celestial, que no nos alejemos de ti, que en esta vida que es complicada, Dios, podamos mantenernos firmes, confiando en tus promesas, Padre Celestial, a pesar de estos tiempos de sufrimiento, Dios, de dificultades que hay por esta pandemia, Padre Celestial. Sabemos que nada escapa de tu voluntad y que nada supera, Dios, tu poder, que nada nos podrá separar de tu amor y de tu salvación, Padre Celestial. En tus manos santas encomendamos nuestras vidas, la vida de nuestros hermanos. También oramos por cada uno de ellos para que puedan, Padre Celestial, ser fortalecidos, confortados en los momentos difíciles que estén pasando, Dios. Sabemos que tú también tienes cuidado de cada uno de nosotros y oramos por nuestro país para que pronto podamos superar unidos, Dios, este tiempo de enfermedad, Padre Celestial. Te pido todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.